síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta patología que la consideramos catastrófica en el embarazo? Como hemos mencionado en otras charlas, entonces es la formación de anticuerpos contra la fosfolípidos en la membrana de la célula, en la membrana celular. Y esto me produce un estado de hipercoagulabilidad. ¿Listo? Para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, si la paciente no está embarazada, pues es poco probable que ocurra algo. Pero para tener el diagnóstico nosotros utilizamos dos criterios. Un criterio que es paraclínico y un criterio que es clínico. ¿Sí? Y debemos tener uno positivo de cada uno de estos para hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Listo? Entonces, el criterio primero, que es el criterio paraclínico, lo evaluamos con 3 laboratorios: anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipinas y beta-2-glicoproteína 1. ¿Ok? Con cualquiera de estos que yo tenga positivo, pues ya tendría un criterio para el diagnóstico del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Listo. Y la parte clínica la valoro también, o porque el paciente haya tenido un antecedente de un evento trombótico, porque tenga una paciente que ha sido abortadora recurrente, o porque haya tenido una paciente que haya tenido una preeclampsia temprana, principalmente de instauración temprana, o que haya tenido un RCIU con signos de severidad. Si yo tengo cualquiera de estos 3 positivos, pues ya tendría el criterio positivo para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Sumo un criterio paraclínico con un criterio clínico y hago el diagnóstico del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Hay que tener en cuenta pues que no tenemos que ser tan estrictos, porque muchas veces yo podría tener un criterio positivo en cualquiera, bien sean paraclínicos o clínicos, y no estar totalmente en los criterios diagnósticos que utilizamos, pero sí debería iniciar tratamiento. Ejemplos: tengo una paciente abortadora recurrente, hipertensa crónica, que de pronto tiene todos los paraclínicos negativos y yo he descartado alteraciones genéticas y otras cosas. Esta paciente se me va a beneficiar del tratamiento también. Ahora bien, si yo tengo el diagnóstico con los criterios que mencionamos anteriormente del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pues que voy a iniciar el manejo. ¿Y cuál es el manejo? Bueno, ya hablamos que teníamos un estado de hipercoagulabilidad y esta paciente me va a desarrollar trombosis a nivel de las velocidades coriales, que si es en etapas muy tempranas del embarazo, me pueden terminar en un aborto, o si esta trombosis, si esto es más del 50%. Si tengo una trombosis que no es tan alta, pues entonces ya esto se me va a representar después en una preeclampsia o en una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Ok? O sea que si yo no termino en un aborto o en una pérdida de la gestación,
voy a terminar en una preeclampsia o en una restricción de crecimiento intrauterino. Y el problema de esto es la severidad. Si ya yo tengo un aborto, la posibilidad en el segundo embarazo de otra pérdida gestacional se me puede estar aumentando entre un 20 y un 30%. Y si yo tengo un tercer aborto, la siguiente probabilidad puede estar por encima del 40%. Y si tengo 4 abortos, podemos estar hablando de un 50-60% de terminar en un aborto posterior. O sea que si no hago tratamiento, pues cada vez la posibilidad de que esta paciente tenga un hijo va a ser menor. Y en el caso de no terminar un aborto, pues el riesgo es un RCIU de instauración temprana y de características de severidad, o una preeclampsia también de instauración temprana. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evito yo todo esto? Iniciando manejo. Si yo tengo un diagnóstico preconcepcional, idealmente esta paciente la tengo que estar manejando 1 o 2 meses antes con aspirina. Listo. Y cuando yo corroboro que hay embriocardia, debería estar empezando la enoxaparina. ¿Ok? Entonces recordemos que entre más temprano inicie el tratamiento, mejor va a ser el resultado. ¿Ok? Porque yo puedo esperar para empezar el tratamiento a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 semanas, pero muy probablemente ya he tenido un daño a nivel de vellosidades coriales. Y entre más tardío sea, de pronto no voy a terminar en el aborto, pero sí estoy aumentando el riesgo de preeclampsia y estoy aumentando el riesgo de RCI. Recordemos que entre más vellosidades coriales se me hayan necrosado, si no es aborto, es preeclampsia o es restricción de crecimiento intrauterino. Si tengo diagnóstico preconcepcional, empezamos ASA e iniciamos enoxaparina tan pronto tengamos embriocardia. Si yo tengo un diagnóstico no preconcepcional, sino que lo realicé al inicio del embarazo, tan pronto tenga el diagnóstico, de una comenzamos aspirina y de una comenzamos enoxaparina. ¿Qué voy a hacer con estos 2 medicamentos? Un cambio en la historia natural de la enfermedad. ¿Ok? Y voy a pasar de una probabilidad muy alta de preeclampsia o RCIU a un 60-70% de éxito. Pero vuelvo y repito, el éxito del manejo del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos está en el inicio temprano del manejo, idealmente preconcepcional. Bueno, esto es como un resumen o un enfoque rápido del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y que debe ser iniciado desde la primera valoración de los tetra. O sea, no necesitamos que el paciente llegue a perinatología ni que llegue a hematología para iniciar tratamiento, porque muy probablemente si el paciente llega a las 7, 8, 9 semanas, o ya ha perdido el embarazo o ya no vamos a poder hacer un manejo adecuado para evitar la restricción de crecimiento y evitar la preeclampsia. Así que el éxito de esto está en empezar lo más rápido posible el manejo.